Está motivada por un motivo claro, con los que más necesitan, con las personas que más necesitan, con los que permanecen en la situación de exclusión social, que son muchos en Euskadi, pero sobre todo en Guipúzcoa, ni se juega ni se hace electoralismo, ni se agrede a otras instituciones. Para paliar la situación de esas personas, se crea empleo, que es la mejor manera de ayudar a los que no lo tienen, a las personas que no lo tienen. Y, en segundo lugar, las diputaciones forales, que son las competentes, recaudan más, recaudan mejor, no condonan sanciones ni de una manera ni de la otra y destinan esos recursos a las instituciones competentes, Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos, para atender a esas personas a las que aún no les hemos encontrado empleo. Por lo tanto, al diputado ausente, que es el señor Rodríguez, porque no le he visto trabajar, solo le he visto criticar, no le he visto hacer una propuesta, solo destruir los consensos y las relaciones que ha habido hasta ahora, estando el Partido Socialista en el Gobierno vasco o estando el Partido Nacionalista Vasco, entre ambas instituciones para regular la cuestión de la cobertura social. Y un ejemplo de ello es cómo se llevó entre partidos de distinto signo la cobertura de la ley de dependencia. Hay que aprender no solo a gestionar, que no tenemos mucha idea, sino también a comportarnos y a saber que el objetivo no es mi partido ni mi resultado electoral. El objetivo es la cobertura suficiente de las personas que no tienen empleo. Y para eso no vale inventarse cosas que no tienen una cobertura presupuestaria. Para eso se necesita recaudar más y mejor. Y quiero recordarles que hace escasamente 2 semanas el diputado general le dijo a esta portavoz que aún no era tiempo de tomar medidas urgentes para aumentar la recaudación, con lo cual podemos vernos en un plazo relativo corto de tiempo con un ajuste presupuestario. ¿Qué va a hacer entonces el señor Rodríguez? ¿A quién va a atacar? ¿A quién va a destruir para justificar que no hace nada? Como no sea a la caza de elefantes del monarca, no creo que le queden muchas cuestiones por criticar. Eso sí, por hacer le quedan muchas, porque no he visto ninguna actuación suya todavía. Es más, no hace ni un mes que ha presentado a su grupo, a su dirección, a su equipo, a su estructura, a los miembros, a las miembros de los ayuntamientos guipuzcoanos. Por lo tanto, primero trabajar, después respetar, después aprender un comportamiento institucional y luego convocamos a la prensa. Esto es, esa vieja norma que a mí me ha enseñado mi partido y que espero seguir cumpliéndola, de primero piensa y después prensa, no primero prensa y después piensa. Dicho eso, lo analizaré de manera más pormenorizada. Nos preocupa enormemente este juego y nos preocupa más cuando a él se presta el diputado general. A Ander Rodríguez le conocimos en la oposición la presentación de propuestas que no tenían ni sentido, ni cobertura, ni propósito de enmienda, pero nos preocupa la cobertura de la presencia del diputado general. Nos preocupa por la actitud agresiva, de insulto, de cuestionamiento que ha adoptado con respecto al Gobierno vasco y, más concretamente, hacia las políticas sociales. Son graves, gravísimos los ataques a Lanbide y al Departamento de Política Social, sobre todo por un diputado general que lleva 1 año en el Gobierno y no ha tenido hasta ahora una propuesta social encima de la mesa. Bueno, no ha tenido propuestas de nada, pero tampoco sociales. No sabemos qué vamos a hacer con los residuos. Ahora mismo acaban de pactar con el PNV más o menos sin atender a la normativa jurídica las ayudas a empresas. No sabemos cómo vamos a hacer la concertación público-privada. No sabemos nada.
No tiene ninguna medida, pero desde luego en política social muchísimo menos. Nos preocupa que la nueva ayuda de garantía de ingresos con la que se han pretendido dar un baño de multitudes y una rueda de prensa que sea debidamente conocida para la campaña electoral y con la que se pretende dar cobertura a unas 600 personas al año, no tenga dinero para pagarlas. Porque recientemente tengo aquí el diario de sesiones de esta portavoz que le preguntó a la diputada de Hacienda sobre estas prestaciones novedosas que anunciaba el señor Rodríguez y no había cobertura presupuestaria. Por lo tanto, se puede jugar presentando un decreto sin tener la cobertura presupuestaria aún al menos informada. Se puede jugar con las expectativas de las personas que no tienen para llegar a fin de mes. ¿Es eso legítimo, aunque estemos en periodo electoral? Pero nos preocupa más cuestiones. Tal y como conozco que ha sido explicado ese decreto, nos preocupa el efecto llamada que produce el anuncio tal y como lo ha hecho el señor Rodríguez y el señor Garitano. ¿Qué consecuencias para la sociedad guipuzcoana tendrá ese efecto llamada? ¿Podremos asumir económicamente ese efecto llamada? ¿Lo podremos asumir socialmente? ¿Lo podrá pagar un departamento que para el decreto del 2009 que cubría unas ayudas, un decreto del 2009 que cubría ayudas complementando al Gobierno vasco, tenía unos míseros 700.000 euros? ¿Va a ser la misma cantidad la que presupueste para eso o va a ser ninguna? ¿Con qué estamos jugando? ¿Por qué jugamos con las personas que no tienen nada? La política social es algo muy serio. Afecta al día a día de las personas. Yo no creo que haya nadie en esta sala que no conozca a una persona que tiene dificultades para pagar la hipoteca o para llegar a fin de mes. Nos preocupa, por tanto, que Bildu haya empezado la campaña electoral aprovechando la gravedad de la crisis y aprovechándose de los ciudadanos y ciudadanas que menos tienen, con el único objetivo de dar gestión a alguien que no la tiene, que se ha pasado un año ausente, y con el único objetivo de rentabilizarlo electoralmente. Como les decía, Guipúzcoa cuenta con un decreto foral subsidiario a la renta de garantía de ingresos para que, entre otras situaciones, la de se equipare, se proteja la de aquellas que no cumplen el requisito de empadronamiento. Ya existía. Por ello, nosotros hemos interpelado al diputado general, esta portavoz, ante la gravedad de las acusaciones y el tono descalificador que usa con el Gobierno vasco y que filtró a la prensa voluntariamente, para que explique, antes de pedir explicaciones a los demás, si con unos míseros 759.631 euros que tiene para ese decreto, cubre a todas las personas que están en esta situación. ¿A cuántas cubre y cuánto dinero le da a esas personas? Mediante ese decreto, por el que se regula la ayuda económica para la inclusión social, se establece esa ayuda determinándose unos requisitos de concesión y unos procedimientos de aplicación. En concreto, en el artículo 6 de ese decreto se establece que serán beneficiarias de la ayuda para la inclusión social las personas que, habiendo permanecido en el territorio histórico de Guipúzcoa durante 6 meses y cumpliendo los demás requisitos de acceso de garantía de ingresos, no pueden acceder a esta última ayuda por no cumplir con el requisito de un año de empadronamiento y residencia efectiva. Bueno, antes de empezar a hablar de un decreto que no sabemos si tiene cobertura presupuestaria, insisto, estamos en una situación de posible ajuste presupuestario
porque el señor Garitano y su Diputación no ha tomado medidas para aumentar la recaudación. Entonces, si hay cobertura presupuestaria, pero además antes o después, si con ese decreto han cubierto a todas las personas que decían que iban a cubrir y con qué cantidad la han cubierto. El Partido Socialista cree que en época de crisis debemos de arrimar el hombro. Lo he dicho en estas ruedas de prensa y lo he dicho en la tribuna al diputado general una vez y otra vez. No quiero trabajar contra usted, quiero trabajar con ustedes para sacar a Guipúzcoa de la crisis y para que salga fortalecida de la misma. No soy partidaria de la política de la descalificación y de la agresión a otras instituciones. Si es así, si esa es la política por la que ha optado el señor Garitano, Garitano es de los viejos tiempos, no de los nuevos tiempos de la izquierda abertzale, sino de los viejos tiempos. Destruye para ganar y no construye para que gane la ciudadanía. Y para eso no va a contar con el Grupo Socialista, ni Garitano ni el señor Rodríguez. Y por último, me gustaría dejar una cosa clara y que se trasladara con la debida seriedad y solvencia a la ciudadanía vasca. Los recursos que reciben todas las personas, no solo las que menos tienen, la educación, la sanidad, la Ertzaintza, todo, la vivienda, todos los recursos que prevé nuestro régimen, nuestro estado de bienestar, se pagan con nuestros impuestos. Impuestos que regulan y recaudan exclusivamente las diputaciones forales. El Gobierno vasco, con la bajada de la recaudación que han tenido las diputaciones forales, que no estaban en manos socialistas, ha conseguido incrementar la política social y el gasto en política social. Sin embargo, aquellos que no han conseguido remontar la recaudación y que además se niegan a tomar ninguna medida para aumentar la recaudación, se permiten hacer la crítica a quien no tiene ninguna competencia para hacerlo. Señor Garitano, señor Rodríguez, si quieren que los vascos, las vascas y sobre todo la ciudadanía vasca que menos tiene, tenga una mayor cobertura social, póngase a trabajar de una vez, que ya llevan un año sin hacerlo, para tomar medidas que incentiven la economía, saquen a las empresas de la crisis, mantengan y generen empleo y aumenten así la recaudación para tener más dinero para el Gobierno vasco y para las diputaciones forales. Todo lo demás son fuegos de artificio, pero fuegos de artificio de una responsabilidad extrema que el Partido Socialista, cuando hablamos de las personas que menos tienen, no vamos a permitir. Y se lo advertimos al señor Garitano. Si apuesta por destruir, no va a encontrar la colaboración del Partido Socialista, que busque la colaboración de todos aquellos de la izquierda abertzale que no han seguido a Arnaldo Otegi. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, pero a mí se me ha olvidado una cosita muy importante, que se le ha olvidado al señor Garitano y al señor Rodríguez. Ya que han hundido económicamente a los ayuntamientos, la ventanita esta para solicitar esa ayuda para la que no tienen dinero, que la pongan en la plaza de Guipúzcoa, no en las plazas de los ayuntamientos guipuzcoanos, para trasladarle la obligación y la financiación. La ventanita en el departamento del señor Rodríguez, allá donde lo tenga, que desgraciadamente, como no lo veo mucho, no sé dónde lo tiene.